custodia, en la ética, la técnica y la legalidad de la información que cada uno de nosotros está tratando. Entonces vamos a iniciar precisamente en primera medida con el marco normativo de este, ¿verdad? Ese marco normativo, pues, está descrito en toda acción del tratamiento de datos personales que debe estar respaldada en 3 pilares. Y antes de explicarles los pilares, me gustaría recordarles qué es tratar los datos, qué son tratar datos personales. Básicamente, el tratamiento de esos datos personales es que nosotros los usemos para crear un perfil, que nosotros los usemos para subir una nota, que nosotros los usemos para dar una beca, ¿cierto? El uso, el tratar esos datos se está refiriendo precisamente estas leyes y por supuesto nuestra política, ¿no? Entonces, la Constitución Política de Colombia lo reconoce inicialmente en su artículo 15 y en su artículo 20. Nos lo reconoce como derechos fundamentales y nos reconoce el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre. Y miren la importancia que cada vez más tiene el derecho a la intimidad. Si ustedes se dan cuenta, en la reforma laboral ahorita que entró en vigencia ahorita en el 2025, uno de los derechos que colocan como muy importantes dentro del proceso disciplinario laboral en los descargos, ¿cierto? Es precisamente la intimidad. Entonces, miren cómo cada vez la intimidad y esos datos personales y esas situaciones que nos suceden cada vez son más sensibles, ¿no? Por algo dicen que la generación de cristal, que no se les puede decir nada, pues realmente todos nos vamos convirtiendo en esa generación de cristal al ver violentado, por supuesto, nuestros derechos como este derecho de la intimidad o el buen nombre. ¿Cierto? El buen nombre, refiriéndonos a que si alguien usa nuestros datos, alguien trata nuestros datos y yo puedo demostrar, ¿cierto? Que no era el tratamiento que le debía dar, pues está haciendo un uso indebido de esos datos. Segundo, pues por supuesto la ley 1581 del 2012, ¿cierto? Aquí se establece pues el régimen general de protección de datos personales. Ustedes van a encontrar cada una de las definiciones de los datos personales precisamente en esta ley, y ya el decreto 1377 de 2013, que es el que reglamenta la aplicación en instituciones tanto públicas como privadas. El Politécnico, pues como responsable del tratamiento, va a asumir un compromiso, como vemos en pantalla, ¿cierto? Con un objetivo normativo, pero que corresponde a que somos responsables del tratamiento. Entonces nosotros todos juntos con el Poli asumimos un compromiso ético con toda la comunidad educativa, que cuál es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que nosotros estamos gestionando. Así pues, cada funcionario, desde el rol que cada uno tenemos, pues participamos activamente en esa cadena de protección, ¿no? Quien recibe, quien almacena, quien comunica o elimina datos personales, pues se convierte en garante del derecho fundamental al habeas data. O sea que muchos de nosotros en muchísimas oportunidades somos garantes del derecho fundamental del habeas data. Y es así como les quiero recordar algunos conceptos esenciales del tratamiento de datos. Y esto es un dato personal. Recordemos que un dato personal es toda la información que está asociada a una persona natural. ¿Cierto? Dime. Les puedo pedir si pueden mutear los micrófonos, porfis, que es que escucho mucho eco acá. ¿Listo? Bueno, entonces le repito, ese dato personal entonces va a ser toda esa información que está asociada a cada uno de nosotros, a las personas naturales. Recordemos
que precisamente el Código Civil en Colombia habla de qué es una persona natural, ¿no? Porque de pronto yo les puse una persona natural y usted a qué hará referencia. El código nos dice que son esas personas o son los individuos de la especie humana, ¿sí? O sea, el perro no es garante de protección de datos personales. El gatico que tenemos de pronto que queremos mucho en la casita, no, solo somos los de la especie humana, ya sea cualquiera su edad, el sexo, la estirpe, la condición de la persona, cualquiera que sea, pero desde que sea de la especie humana, pues esta ley y nuestra política, por supuesto, pues va a ser implantada y, a ver, y pues desarrollada con todo lo que es la política de datos personales. ¿Qué viene siendo un dato sensible? Un dato sensible es la información que puede afectar la intimidad o generar discriminación. Recordemos, ¿qué nos puede generar discriminación? Cualquier dato de nuestra salud, de alguna enfermedad que nosotros podamos tener, ¿cierto? Nuestra orientación política, nuestros datos biométricos, incluso, y sé que de pronto siempre lo estamos haciendo público, y es el de hinchas de qué equipo somos. Eso es un dato que es sensible. Ahora, recordemos que se empieza a colocar como dato público esos datos que pueden ser consultados libremente. Entonces, si yo con mi libertad coloco en mi Instagram, en mis redes sociales, en mis estados, que soy hincha feliz y furibunda de Millonarios, pues deja de ser un dato sensible y pasa a ser un dato público, pero porque yo misma le he hecho, me he acogido a ese principio de publicidad. El estado civil, un cargo público, esos son datos públicos. ¿Listo? Ahora el responsable. El responsable es quien decide sobre la base de datos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con la base de datos? ¿Qué vamos a hacer con algún grupo de datos que necesitamos para siempre cierta capacitación? Si, por ejemplo, para nosotros convocarlos a estas capacitaciones tan relevantes, pues, ¿qué hacen? Utilizan una base de datos y básicamente el responsable de ese dato precisamente pues va a ser el poli. Ahora, ¿quién es el encargado? Quien realiza el tratamiento por cuenta del responsable. Entonces, en este caso, las personas pues que le ayudan, le colaboran muy diligentemente a Diana, ¿cierto? A convocarnos a todos, por ejemplo, a estas capacitaciones. Estos términos no son solo definiciones legales, no es que yo les quiera dar derechos sí o sí, no, son herramientas realmente que cada ciudadano deberíamos tener en nuestra vida cotidiana para delimitar responsabilidades y para evitar riesgos incluso. Entonces, pensemos en ejemplos cotidianos. Los invito a que cada uno de ustedes piense un ejemplo en donde trata con datos personales acá dentro de la universidad, ¿cierto? Una hoja de vida, un correo institucional, una lista de asistencia como la que vamos a sacar el día de hoy, una fotografía del campus inclusive. Todos son datos personales. Su manejo debe responder a principios tales como la autorización, la finalidad, la confidencialidad y la seguridad, ¿cierto? Pues sobre todo estos principios. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esos principios, en que nosotros necesitamos autorización por si, no sé, a mí de profe me tomaron una foto allá en el campus y que les gustó mucho, como que, hey, profe, podemos utilizar esa foto para nuestra página principal. Si yo digo que no podrían utilizar esto, porque esa fotografía es un dato personal. Sí, pero lo tomó la universidad, sí, pero es mi dato personal, es mi rostro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con eso, porque muchas veces lo hacemos, tomamos fotos, pero no nos damos cuenta qué fotos estamos subiendo, por lo menos en primer plano, ¿no? Ahora, pues si alguien sale, por supuesto, de espaldas, en nuestra foto un poco más lejos, pues no es la persona a la que estamos enfocando. Obviamente también tenemos que revisarlo, ¿no? No necesariamente necesitamos la autorización
de esta persona. Y dentro de eso, pues vamos a ver que los titulares tenemos derechos, ¿cierto? Y esos titulares son ¿quiénes? Los dueños de la información. O sea, cada estudiante, cada uno de ustedes. Ustedes, por ejemplo, son los dueños de sus datos cuando nosotros los estamos invitando con nombre propio, pero su nombre es suyo. Usted es el titular de su dato, ¿verdad? ¿Y qué derechos tenemos? Tenemos, entre los muchos derechos que tenemos, tres importantísimos. Los voy a reducir en que podemos conocer, actualizar y rectificar nuestros datos. ¿Sí? Yo me puedo cambiar el nombre, yo puedo cambiar la residencia donde vivo, ¿sí? Los que de pronto, no sé, le siguen a Santa Fe, pronto se quieren cambiar a Millonarios, ¿verdad? Entonces quieren rectificar sus datos. ¿Cómo hago esto? Yo solicitando una actualización, ¿sí? O viendo que de pronto están teniendo una información desactualizada mía, yo les digo, uy, miren, necesito que el correo, hace unos meses lo actualicé, o mi teléfono lo actualicé, estos son los nuevos datos. Entonces tenemos ese derecho de poderlos conocer, ver qué datos tienen en cualquier base de datos en Colombia, ¿cierto? Que los actualicen y los rectifiquen. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué segundo derecho tenemos? Tenemos el derecho a solicitar la prueba de autorización. Yo no sé si a ustedes no les ha pasado, a mí sí, álceme ahí la manito al que le ha pasado, que nos llamen de pronto, ya no digo un domingo porque ahora llaman a toda hora, pero que nos llamen específicamente a pedirnos mágicamente de la nada que si queremos estar en un plan de Conocel, que tienen una, de Claro, que tienen una oferta para nosotros único por nuestra fidelidad, por ser cliente Claro, porque somos los mejores, porque mejor dicho. Y uno le dice, ay, discúlpeme, es que yo siempre he sido de Movistar, su merced, ¿de dónde sacó mi dato? No, pues es que no, usted de Movistar, somos un grupo todos y entre todos, pues cuando usted le da la autorización a Movistar, al ser todos un grupo, entonces ellos nos pasan los datos. ¿Usted alguna vez fue de TV? Me dijeron a mí. Y yo, no he sido de TV. Ah, porque por eso pudiésemos tener sus datos. ¿Por qué más puede tener mis datos? Ah, no, sí, es que somos de ese grupo. Yo, ¿de cuál grupo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo puedo decir, listo, perfecto. Me puede dar la copia donde yo autorice esos datos. Yo quiero rectificar que en efecto haya dado la autorización, pero que se le haya dado a usted, ¿cierto? Que usted dentro de esa autorización esté como tercero. De aquí la importancia ya por nuestra parte que cuando las personas firmen esas autorizaciones, pues esté explícito y esté bien identificado la finalidad, quiénes van a conocer de esos datos, ¿verdad? Y en tercer lugar, tenemos un tercer derecho que es revocar la autorización o pedir la supresión de nuestros datos. ¿Qué sería revocar la autorización? Sencillamente es decir, ya no le autorizo a que usted trate mis datos. Digamos que solicitamos la prueba de la autorización y en efecto la tenían, pero yo en serio no quiero que me marquen de Claro. Entonces le digo, no, gracias por mostrarme la prueba, en efecto pues se la había dado, sin embargo no quiero que me continúen ni llamando ni escribiendo, quiero que eliminen mis datos personales de su base de datos, yo revoco la autorización, no pueden seguirlos tratando más. Entonces recordemos, primer derecho con Mi profe, un segundo que creo que cayó su llamada. Deme un segundito, por favor. gran.edu.com, donde se reciben Ya. todas las consultas y los reclamos, ¿no? Ahí se los voy a colocar, de hecho, en el chat. Listo. Profe, qué pena, es que se te fue el internet y no entendimos lo último. Sí, mi profe, ¿Desde cuándo no me entendiste? fueron como unos 2 minuticos antes de que
de lo que de que nos acabas de enviar el correo. Ok, o sea, ¿tenemos claro los 3 derechos a los que tiene acceso el titular? El último fue el que no te escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, Profe, el pero no primero, está conocer. compartiendo pantalla. No está Ya compartiendo les pantalla. comparto, ya les comparto. Ya les comparto. El primero, conocer, actualizar y rectificar sus datos. Segundo, solicitar la prueba de la autorización. Y tercero, revocar la autorización, o sea, quitarla, ¿sí? Ya no dársela a esa persona que tiene esa autorización. O pedir la eliminación de nuestros datos, ¿sí? No solo podemos decirle como, ay, no, ya no le doy la autorización, sino decir, mire, definitivamente no quiero que tenga mis datos, elimínelos. Y solicitar prueba de esa eliminación. Ahí sí les decía precisamente que nuestra institución pues ha dispuesto de unos canales específicos, ¿cierto? Para que nosotros o bueno, cualquier persona pueda ejercer esos derechos. Que es el correo de aviasdata@poligram.edu.com. Ahí ustedes pueden enviar sus consultas, sus solicitudes respecto a cómo se está tratando su dato, a que, insisto, haga pues uso de estos 3 derechos, pueda conocer, actualizar o rectificar sus datos, pueda solicitar la autorización, la prueba, oiga, yo sí les di la autorización de tal dato, de mi fecha de cumpleaños, por ejemplo, de revocar la autorización o pedir la supresión de esos datos, perdón. Entonces, lo que nos dice la ley es que se debe responder en un máximo de 10 días hábiles, lo que implica pues un deber de atención oportuna y respetuosa. Por lo tanto, si alguno de nosotros llega a recibir una autorización, una solicitud de estas de datos, que de pronto no sea por el medio oficial, porque el medio oficial normalmente sabe hacer el tratamiento pues de estos casos, pero de pronto que nos llegue a uno de ustedes, pues es importante que puedan acercarse precisamente, alzar la mano, mire, me llegó esta reclamación respecto a que necesitan rectificar los datos personales, ¿cierto? Entonces debemos, pues, pasársela al área encargada para que ellos puedan responder en ese máximo de 10 días hábiles, pues porque podemos obviamente tener ahí dificultades legales. ¿Cómo debemos actuar nosotros como en esa sangre del poli? Debemos actuar, por supuesto, bajo los principios de buena fe, de lealtad y transparencia, ¿cierto? Debemos garantizar que ningún dato sea divulgado, socializado sin autorización. De pronto que nosotros tenemos algunas, dependiendo obviamente de nuestras funciones, pues características donde, por ejemplo, yo me encargo de los preparatorios, ¿cierto? En el área de derecho, los preparatorios son los exámenes que los estudiantes de derecho deben presentar para poder obtener, cumplir con el requisito de grado y poder obtener su título. Entonces, pues yo tengo, por ejemplo, acceso a ver los promedios de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero esos son datos personales de ellos, que yo no puedo divulgarlo sin la autorización, que yo no puedo usarlo para una cosa que no sea admirar si tienen o no que presentar un preparatorio. Entonces, miren yo cómo debo actuar, ¿cierto? Bajo la buena fe, bajo la lealtad, no puedo cambiar esos datos, no puedo modificarlos, bajo la transparencia. Entonces, debo garantizar que estos datos no sean divulgados sin autorización y actuar bajo los principios que les decía. Asimismo, pues notificar cualquier incidente de seguridad que pueda llegar a comprometer información institucional, ¿no? Últimamente pues hemos tenido que literalmente con la aplicación, de hecho esos son mis problemas de internet hoy, que a colocar la contraseña, cambiar la contraseña repetidamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto el área tecnológica ve que hay intentos de que entren personas pues que no son de nuestra comunidad y por lo mismo pues se tiene que robustecer pues toda nuestra seguridad. Ahora, si nosotros vemos un correo, uy, este correo me lo envió de una vez a correo no deseado, ¿por qué? ¿Será que yo lo notifico al área de seguridad? Sí, ¿por qué no? Más bien. Sí, veo en los profes que dan de pronto clase en virtual, veo un usuario que no es del poli, no lo aceptemos, ¿cierto?
No lo aceptemos porque precisamente por entrar de pronto a una de nuestras clases siendo exagerada podrían llegar a hackear todo un sistema. Entonces tenemos que evitar, pero también notificar todos estos incidentes de seguridad para que no se comprometa como tal toda nuestra información institucional. Y hablando de, por ejemplo, de este tipo de inconvenientes que pueden llegar a darse en una clase virtual, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la seguridad de la información. Y es que el Politécnico ha implementado medidas en varias aristas, ha implementado medidas técnicas, ha implementado medidas humanas y ha implementado medidas administrativas para proteger la información. ¿Para qué? Para tener un acceso restringido a las bases de datos. No todos tenemos que ver, yo por ejemplo, yo puedo tener en el ejemplo que les hacía caso, perdón, eh, pues las bases de datos de los estudiantes de derecho que están activos, ¿sí? Y que ya han cursado pues ciertas materias, pero tengo un acceso restringido, no puedo ver los de psicología, no puedo ver los de mercadeo, no puedo ver los de las otras escuelas, ¿cierto? Esto es importante porque pues cada uno debemos tener el acceso de acuerdo a las labores que cumplimos para que se nos pueda solicitar pues el cumplimiento de la responsabilidad y la debida guarda de la misma información, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que tener contraseñas seguras y cifrados de dispositivos, ¿cierto? Esa aplicación que yo creo que cada uno de nosotros esperaría que tengamos en el celular, que es la de, se me fue el nombre, para el que nos envía el código para que podamos entrar a nuestros Google Authenticator. Authenticator, gracias. Precisamente ahí, pues a nosotros nos envía un código para que nosotros podamos entrar al correo, cosa que si no somos el titular de esa cuenta, pues seguramente no podremos tener acceso a ese número que nos sale en el Authenticator, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso tengo el número y pues la huella de mi, como dato biométrico en mi celular. Entonces, esos son cifrados en dispositivos, ¿cierto? Contraseñas seguras, que de pronto no pongamos fechas de nacimiento, que no coloquemos el día en que me casé, ¿cierto? Datos que de pronto, aunque son sensibles incluso, pues puede, los hackers saben que normalmente uno coloca, y mi fecha de cumpleaños, 27 de diciembre, ¿sí? Y hubo algo, parece broma, pero no, hubo algo en mi casa específicamente, y les cuento, y es que hubo un momento de la vida de mi familia que por alguna razón, hace unos 10 años, todos tenían de clave en sus tarjetas, en sus celulares, en los computadores, mi cumpleaños. O sea, mi hermano, todo, no sé por qué, yo tenía esa contraseña, pero ya todo la tenía, ya era como que todo el mundo sabía la contraseña de todo el mundo. Ahí todavía yo no sabía la importancia de los datos, ¿no? Ni ninguno de nosotros, pero miren que pues lo hacíamos. O sea, donde supieran la clave de uno de nosotros, pues todos teníamos la clave. Ahora que alguien dijera, ay, es que en la casa, por ejemplo, el comentario que estoy haciendo hoy, ¿cierto? Ay, en la casa todos tenemos la contraseña de cuando nació mi hermana. Pues por supuesto, si alguien malintencionado escuchaba eso, pues tenía todas las claves de nuestra casa en ese momento. ¿Qué es una clave segura? Algo que no nos relacione, ¿cierto? Que use mayúsculas y minúsculas, que use un signo como asterisco, un igual, un paréntesis y un número. Siempre hay que combinar mayúscula, minúscula, un signo así y un número. Uy, que no me acuerdo, pues nos toca así, de pronto no es lo más recomendable escribirlo, pues en efecto tenemos que tener algún cifrado en nuestro celular donde tengamos esas claves, porque lo recomendable también es cambiarlas periódicamente, ¿cierto? Entonces entiendo que muchas veces se nos pueda llegar a olvidar, pero es más fácil si se nos olvida restaurar la contraseña con el Authenticator y pues con todo el servicio técnico que tenemos en el Poli, a que tengamos una contraseña muy fácil y que pueda ser pues fácilmente
copiada, ¿cierto? Ahora, esto para todo en la vida, ¿no? Para las claves de sus cuentas bancarias, por supuesto, para la clave del celular, para absolutamente todo. Casualmente ayer estaba programando un iPhone y el iPhone, bueno, el iPhone era de mi esposo y él tiene una contraseña muy fácil y pues para mí es fácil, de hecho ya le había dicho que la cambiara. Y el mismo iPhone, cuando él la puso, cuando estaba programando su iPhone, el iPhone le dijo, esa contraseña es muy fácil, no puedo aceptarla. Si el mismo sistema ya le está diciendo, no, oiga, no pongan ese tipo de contraseñas. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser conflictivo, ¿cierto? Y ir en contra de la seguridad de la información, precisamente. Entonces, recordemos, primero, acceso restringido a las bases de datos se deben tener. Segundo, contraseñas seguras y cifrado de dispositivos. Y tercero, controles de auditoría para detectar anomalías, ¿sí? Eso pues normalmente lo hace el área técnica. Cuarto, capacitación constante al personal. Otra vez vamos a escuchar a la profe de Derecho que nos va a hablar de los datos, de la importancia del sistema de videovigilancia, de las hojas de vida. Sí, sí, pero ¿por qué? Por la importancia que realmente esto está cobrando en el siglo XXI, porque nos dimos cuenta que nuestro dato era valioso. Entonces recordemos que la seguridad no solo depende del área de sistemas, sino que depende de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra conducta digital, así ha sido denominada, la conducta digital que cada uno de nosotros tenemos. No compartir contraseñas, no reenviar información sensible, no usar dispositivos personales para fines institucionales. ¿Sí? Son prácticas pues simples que reducen significativamente los riesgos tanto para la institución donde nosotros nos desempeñamos como para nuestra vida personal. Finalmente, quiero darle una importancia es a la cultura organizacional y a los resultados de evaluación, ¿no? Precisamente respecto a nuestra política de datos, pues les cuento que en un diagnóstico que se hizo reciente, institucional, se evidencia que solo el 71% de nosotros como personal conocemos la política de protección de datos. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Ir a la página y leerla. ¿Qué es lo que nosotros hemos autorizado? Porque si estamos acá seguramente ya todos lo hemos autorizado. ¿Cómo es esa política de datos? Ahora, el 67% desconoce las sanciones por incumplimiento y ya hablamos de ellas. El 72%, en la última que me había pasado Diana, en los últimos resultados de evaluación, el 72% no ha recibido una capacitación reciente sobre la ley 1581. Pero no porque la universidad no lo haga, porque ya en agosto nos vimos, hoy nos estamos viendo, sino de pronto porque no nos conectamos, ¿cierto? Porque no aprovechamos de pronto esos espacios. Entonces, esto demuestra que la protección de datos no es solo una obligación legal, sino que es una tarea educativa que es continua, que requiere apropiación cultural, compromiso colectivo, que como es mi responsabilidad cuando yo hago unos exámenes y en el examen está el nombre completo del estudiante, de pronto algún profesor pone la cédula del estudiante o algún otro dato, y a mí se me pierden los exámenes, que estoy perdiendo datos. ¿Qué recomendaciones prácticas para que de pronto no todo sea teórico, ¿cierto? Podemos hacer para fortalecer esa cultura de protección de datos. Verificar siempre la autorización antes de recolectar la información, ¿cierto? Que nosotros realmente estemos leyendo lo que firmamos y lo que nos firman. Por ejemplo, que nosotros estemos solicitando en físico, que haya alguien acá ahorita en mi oficina y yo le esté solicitando una autorización y le diga a la persona, firma acá, y yo, ay, gracias, y guardo de una vez la hoja, de pronto no rectifico que la persona haya firmado. Y después cuando me van a hacer a mí una auditoría o cuando la persona va y coloca la queja que por el tratamiento de sus datos y nos damos cuenta que solo hizo una señal en la hoja y yo no me di cuenta que había firmado. Entonces, miren la importancia de verificar si realmente la autorización fue firmada, si le dio next y ya. Otra podría ser utilizar únicamente canales institucionales, ¿cierto? Siempre para enviar nuestros correos, o sea, tratar de mantener en los navegadores uno por
Por ejemplo, un navegador para mis cosas personales, un navegador para las cosas profesionales. Reportar incidentes o accesos no autorizados, ¿sí? Le insisto, que yo vea que, no sé, que el Authenticator me está sonando, pero yo, además, yo voy manejando, ni siquiera estoy tratando de entrar. Entonces, reportar esos incidentes, porque ustedes ve qué raro, de pronto se activaría por X o Y razón. No, seguramente alguien trata de entrar a su cuenta. Si alguien trata de entrar a su cuenta, seguramente es un incidente de seguridad. Por supuesto, pues que apliquemos la política institucional en todos los procesos administrativos y académicos. Y yo creo que la próxima vez que nos veamos, Diana, podemos enfatizar la capacitación precisamente en esos procesos administrativos y claramente promover esa sensibilización en cada equipo que tenemos de pronto a cargo. Proteger datos es proteger a las personas, y en el Politécnico, pues cada dato yo creo que es una promesa de confianza. Creo que si nosotros empezamos a darle ese sentido al dato, que cobre la importancia en nuestra institución, que tiene además, ¿no? Que realmente es el dato, como les decía la vez pasada, es el petróleo del siglo XXI, y así ya es denominado el dato personal. Pero ¿cómo es que ese petróleo del siglo XXI, pues nosotros lo tenemos muchas veces como menos, ¿no? Que sea nuestra promesa de confianza para con los que pues tenemos, les tenemos los datos, ¿cierto? Definitivamente pues nuestra responsabilidad como funcionarios no termina con la firma de un documento, con que nos den la autorización o con enviar un correo y ya, sino continúan cada interacción, cada sistema, cada decisión que nosotros tomamos, ¿no? Esa protección de datos no es solo una norma, no es solo la 1581 del 2012 o una norma que se quiere reformar, porque pues les cuento que lo ideal es que se mejore esta norma, sino que es una cultura ética que cada uno tenemos que tener, como el que yo no cojo nada que no es mío, como el que yo no boto basura en la calle. Y esto pues va a reforzar seguramente nuestra misión educativa, nuestro compromiso con la sociedad digital como tal. Realmente la invitación, y ya abrimos como un momento de preguntas, la invitación es a mantener el aprendizaje activo, a que leamos nuestra política completa y la próxima vez que nos veamos que tengamos muchas dudas acerca de esa política, y a convertirnos pues todos en esos guardianes de la información institucional, ¿no? Eso es un paso importante para nuestro poli. Pues hoy les agradezco, la capacitación iría hasta acá. Abro el espacio, no sé si de pronto tenemos alguna pregunta, Diana, ustedes me cuentan. Era mi profe, ya reviso a ver quién tiene manito levantada. Servicio Florencia. Buenos días. A todos. Buenos días, profe. Ya, adelante. Profe, yo tengo Hola, una buenos pregunta. días. Sí, profe, referente a lo que usted estaba mencionando y específicamente cuando decía que todos ustedes tenían acceso restringido a las bases de datos de los diferentes programas de la universidad, ¿por qué? Porque si tienen estas restricciones y estas medidas de aseguramiento cuando los estudiantes inscriben asignaturas? O también para la licencia de inglés, prácticamente la demora está en que ellos inscriban asignaturas, que ya hay números de WhatsApp escribiéndoles, ofreciéndoles el servicio para hacer las evaluaciones, los exámenes, y que con muy buena nota. Entonces, ellos preguntan, pero ¿quién tiene acceso a esas bases de datos? O si nosotros damos los números de teléfonos, algunos se molestan, otros simplemente preguntan que por qué les llega eso. Entonces, yo quisiera saber, pues si hay tantas restricciones y medidas, ¿por qué todavía se sigue presentando esto? No sé si solamente le pasa a los estudiantes de acá, o sea, a todos, y no solamente en esa universidad, yo me he dado cuenta que en muchas otras también. Sí, Sí, ahí yo contesto, profe. sí. Efectivamente, tal como lo dice en el servicio Florencia, la información en algunos temas, lo que hemos visto es que hasta los mismos estudiantes, que son los que tienen acceso a los sistemas de información, ofrecen esos servicios. Es decir, entre ellos mismos, por ejemplo, entran a la plataforma de Canvas
y colocan este mensaje recibiendo, o ellos, acordémonos que Canvas tiene una opción en donde pueden mandar como un comunicado a todos. Entonces, muchas veces ellos, las personas interesadas me pueden contactar a este número porque yo por poner un ejemplo, les puedo colaborar con, no sé, el parcial de matemáticas. Muchos estudiantes contestan sobre ese mensaje y colocan sus números de celular. Entonces, también a nuestros estudiantes tenemos que precisamente fortalecer ese tema de que no deberíamos estar compartiendo nuestros celulares, a un mensaje que no sabemos si es cierto, si lo que me están diciendo es cierto. Entonces, muchos de los estudiantes colocan en ese mensaje de Canvas, sí, por favor, contáctame a este teléfono. ¿Qué medidas está adoptando la institución? Precisamente cuando los estudiantes nos llegan, así como llegó a la de Florencia, nos dicen, miren que me están escribiendo de este número de celular. Muchas veces cuando hacemos la investigación, el celular es de un estudiante activo. Entonces, ¿qué hace la institución? Pues reporta ese estudiante al tema jurídico, a las personas de jurídica, y pues hacen su debido proceso. Entonces ellos ya se contactan pues internamente con el estudiante, bueno, hacen todo el tema, pero pues ya nosotros hicimos la tarea de investigar y saber si el estudiante, muchas veces la persona es de acá, hasta los mismos egresados, y toman las medidas pertinentes precisamente para que ya se tomen las acciones. Ah, vale, muchísimas gracias. Porque también pasó, tengo entendido que cuando se solicita el recibo para que los estudiantes cursen la licenciatura, perdón, la licencia de inglés, pues no hay como tal una plataforma donde ellos coloquen su número de teléfono. Y también pasa con estos estudiantes que quieren hacer la licencia. También les escriben al teléfono ofreciéndole el servicio. Ok, pues ahí lo más importante es que si nosotros internamente nos llegan estas solicitudes, por favor nos lo hagan saber. Sí, porque si a ustedes les están comunicando eso y les pasan el dato del celular, nos ayudan muchísimo a que aquí internamente podamos investigar si el número de celular es de una persona de acá, pues lo que les digo, se toman las medidas. Si no hace parte de acá, igual hay una acción jurídica y todo eso se reporta precisamente a jurídica para que ellos pues hagan su debido proceso. Entonces, si a ustedes les llegan estas solicitudes, les pedimos por favor que nos lo hagan saber o que el estudiante por favor reporte el tema. Sí, por eso les decía que la importancia de que de pronto si nos llegan esos asuntos a nosotros y no sabemos bien cómo gestionarlos, pues precisamente está esta área encargada que nos puede no solo dar la mano, sino que gracias a que todo se ha informado, pues podemos cada vez estar más robustos, ¿cierto? Y ser más comprometidos con el cumplimiento precisamente de la 1581 y pues de la protección, por supuesto, de todos nosotros, ¿no? Digamos que son datos igual también de cada uno de nosotros. Así es, mi profe. Miramos a ver quién más. El profe Guillermo Alberto. Guillermo, hola, buenos Muy días. buenos días. Muchísimas gracias. Un saludito por acá desde la editorial. Gracias a la profe Jessica por su espacio, por compartirnos esta información. Hay un tema que particularmente me llama la atención y ella lo mencionó y es muy común en la vida universitaria y es el tema de las fotografías. En alguna oportunidad tuvimos que manejar un tema similar por una fotografía que iba a aparecer en la carátula de un libro y que si bien eran temas de vida universitaria y todas muy casuales, tuvimos dificultades para ese uso de esa fotografía porque no se tuvo la autorización que se requería o que se solicitó en ese momento. La pregunta es, digamos, teniendo en cuenta el contexto de que muchos registros fotográficos suceden en el marco de la vida universitaria, ¿habría alguna forma como de, más que blindar, respaldar de que ese tipo de registros dentro de la universidad son parte de la cotidianidad de manera tal que no fueran necesariamente
obligante tener ese tipo de autorizaciones. Muy diferente cuando, por ejemplo, se hacen fotografías elaboradas para las vallas del poli o para todas las campañas de mercadeo que recientemente se ha hecho, que se tiene el consentimiento de los modelos, digámoslo así, por diferenciarlo de alguna manera, y en los cuales sí hay un consentimiento y una aprobación para que su registro haga parte de algunos ejercicios, si se quiere, de comunicación o incluso comerciales. La pregunta es si de pronto en algún momento, dentro de los aspectos legales, cuando un estudiante sienta su matrícula, pueda en ese momento autorizar formalmente a la institución para que eventualmente su registro fotográfico eventualmente pueda estar haciendo parte de las estrategias de comunicación de la institución. Gracias, Guillermo. Bueno, respecto a esta pregunta, es importante pues, recalcar que siempre es fundamental obtener el consentimiento informado del titular y pues cumplir con la legislación vigente, ¿no? Que lo que incluiría esto es informar sobre la finalidad de la captura de la imagen, y usar pues medidas de seguridad igual para proteger esta información. A ver, no podemos de pronto supeditar a la matrícula a casi que obligar, yo no sé si ustedes nos han sentido violentados de pronto cuando entran a una página y tienen que aceptar políticas de tratamiento de datos, tienen que aceptar la política de cookies, si quieren navegar en la página, ¿sí? Y uno se siente un poco como usuario, un poco, ahí voy con lo de violentado, se siente un poco violentado porque si yo quiero usar el servicio, me toca dar mi imagen, por ejemplo, que sería acá la cuestión. Entonces, realmente, ¿qué finalidad es que se tenga o que tenga la universidad con la captura de la imagen? Pues no va a ser proporcional con la protección de mi intimidad y de los datos que al final pues yo quiero proteger, ¿no? Para eventos lo que yo te podría recomendar es que se notifique por escrito o con carteles, distinguir a los fotógrafos oficiales con acreditaciones, ¿no? Y ofrecer como distintivos a los asistentes que no deseen ser retratados. Creo que es algo que en algún momento se va a colocar muy de moda, de verdad. Y es eso, ¿no? Como estamos en un evento, tú nos autorizas el uso de tus imágenes, no, sellito rojo. Al que sí, listo, siga. Para que también los fotógrafos de cierta manera pues sepan que a quién podrían retratar, a quién no, ¿sí? Porque pues definitivamente sí es un tema que es muy delicado y cada vez pues es más sensible este dato de nuestros rostros y de las fotografías como tal. Entonces, pues definitivamente esa sería la recomendación. Uno, siempre tener el consentimiento informado, ¿cierto? Informar sobre la finalidad y pues en este tipo, como te digo, de eventos, pues distinguir a las personas de esa manera. Listo, y ya Ay, miramos. perdóname, Denita. O sea, lo Tranquila. pensaba que también creo que a nuestros fotógrafos lo que pueden hacer, además, es que se centren más en tomas generales de los eventos para que la presencia de cualquier individuo sea algo más accesorio, no predominante, ¿no? Para que nosotros en cualquier caso, pues pudiésemos decir eso, que lo que nosotros estábamos era haciendo una toma general, no estábamos enfocándonos en el rostro de una persona o en las características de ciertas personas. Ya, qué pena, Enya. Bueno, Guillermo dice que muchas gracias. Dame un segundo. En este momento no. No, mi profe, ya no tenemos más manitos levantadas. Entonces, en ese orden de ideas, ya. Bueno, no, profe, ya no tenemos más manitos levantadas. Pues agradecerle, profe, por este espacio que pienso que ha servido precisamente para seguir aclarando más conceptos y qué debemos tener de importante precisamente cuando manipulamos esos datos sensibles en nuestros quehaceres.
recordarles pues a todas las personas que cada mes pues precisamente estamos haciendo diferentes espacios de enseñanza en temas de seguridad, de temas de protección de datos, precisamente para que nos volvamos más conscientes de la información y de todo lo que nosotros pues trabajamos con ella. Por favor, si nos pueden ayudar con el formato de asistencia. Y pues mi profe, creo que la próxima vez es iniciando el próximo año, creo que el tema de esto esto continúa porque además sabemos que esta ley tuvo ahorita unos cambios y pues esto no deja o sea, no se queda, no es algo estático, sino que cada vez es más Total. dinámico. Y por ejemplo, ahorita con los temas de inteligencia artificial que se vienen, sabemos que van a salir más observaciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues a todos y a mi Sí. profe, muchísimas gracias de verdad por este espacio y a todos, pues de verdad, muchas gracias por estar conectados. Gracias a ti, Anita, y para dejarles ahí como que se interesen por la próxima capacitación, ahora tenemos en auge y tenemos que legislar, por supuesto, los neuroderechos, ¿no? Que en mi conciencia y en lo que he leído, pues van a ser datos aún más sensibles que los que ya están catalogados como Así sensibles, es, porque literalmente es nuestro pensamiento. sí, así es. Muchísimas gracias a todos y que Gracias. pues que tengan una buena semana. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, buen día para todos. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, un buen día. Vale, buen día. Ah, voy a parar.